Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente mi persona. El día de hoy vamos a hacer el análisis de un experimento muy simple, muy sencillo incluso que se puede realizar y vamos de una sola con las diapositivas. Pues este es un tema que corresponde a la parte de ondas luminosas de la física y bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Esteban Parra para las personas que no me conocen. Vamos comenzando. Necesitamos un poco de antecedentes para comenzar con este proyecto, mejor dicho, o esta investigación. La primera es definir qué es la luz. Es una pregunta que llega desde la antigüedad, ha sido muy difícil. Si podemos viajar en el tiempo y preguntar a cualquier filósofo griego antiguo, le decimos, ¿qué es la luz? Ellos van incluso a dudar de la definición. Sin embargo, en la actualidad ya podemos dar una definición bastante acertada, pues la luz se define como la parte del espectro electromagnético que puede ser captada por los ojos humanos. O sea, todos los colores que nosotros vemos es la parte del espectro electromagnético, la cual es demasiado pequeño lo que nosotros podemos ver a comparación de lo que realmente es. Además de que la luz suele ser también definida como un conjunto de ondas que viajan a diferentes velocidades o que está compuesto por diversas ondas con diferente velocidad cada una y diferente longitud de onda, la cual hace ser que se pueda descomponer en los diversos colores del arco iris. Y como ya nombré arco iris, pues vamos con la siguiente pregunta, y la cual es, ¿qué es un arco iris? Pues un arco iris es muy simple. Es una curva que aparece en el cielo después de que ha llovido y que tiene una presencia de sol. Mejor dicho, esas son las condiciones para que se dé un arco iris. Pero la definición física es que al atravesar un rayo de luz o un haz de luz a través de una partícula de agua, esta partícula de agua viene a difractar a la luz, o sea, a descomponerla, generando de esta forma el arco iris. Y como ya nombré la palabra difractar, vamos con la siguiente parte y definamos qué es la descomposición de la luz. La descomposición de la luz no viene a ser más que la difracción, mejor dicho, igualmente como el nombre mismo lo dice, la descomposición de un haz de luz en los diversos colores, o mejor dicho, el choque de una onda, de las ondas que componen a la luz y que generan que cada una rebote en distintos ángulos, generando a los diversos colores de un arco iris, siendo este el motivo de la difracción, el cual nosotros podemos observar en un CD los diversos colores del arco iris sin necesidad de esperar a que llueva. Y aquí igualmente viene a ser muy diferente difracción que reflexión o reflexión, y qué mejor ejemplo de reflexión que un espejo. Un espejo es aquel en el que, gracias a la luz, llega, choca contra la superficie y se refleja. Este mismo reflejo es captado, o mejor dicho, este mismo reflejo de ondas es captado por nuestros ojos, haciendo que nosotros podamos vernos en él. Además de que hay un dato muy interesante con respecto a los espejos. Si nosotros estuviéramos ubicados en un agujero negro, mejor dicho, en la zona donde la luz todavía puede estar girando dentro de él, también conocida como la esfera de fotones, si nosotros podemos estar allí, podríamos vernos completamente o la parte trasera de nuestro cuerpo sin necesidad de un espejo. Es algo interesante que quiero compartirles. Ahora además vamos con la parte de definir qué es difracción y qué es refracción. La palabra refracción viene a ser el reflejo. Y aquí tiene una característica muy interesante el reflejo. En el reflejo llega la luz, o mejor dicho, los rayos de luz o las ondas, chocan y este choque hace que se reflejen en un mismo ángulo con el que llegaron. Si llegaron a 60 grados, su choque, mejor dicho, su reflejo va a ser a 60 grados. Entonces, eso es muy interesante para las personas que les gusta estar jugando con los rayos de luz a que les lleguen a los ojos de las personas. Ahora, la parte de difracción. La difracción es cuando la luz llega, choca contra un objeto, pero a su vez este choque viene a hacer que se descomponga en algunos de los casos, o sino que al momento de chocar este objeto sea una nueva fuente generadora de ondas. Entonces, como ya dijimos, ¿por qué nueva fuente generadora de ondas? Es porque la luz es considerada como una onda. Entonces, llega la luz, choca y genera nuevas ondas que a su vez vuelven a chocar con otro objeto, vuelven a generar nuevas ondas. Y esto es el principio en el que se basa el principio de la doble rendija de Young.
Y además de que en este experimento, si se lo realiza con lo que son un haz de luz y se observa en un microscopio, se podrá observar tranquilamente que aparecen diversos arcoíris en cada una de las secciones de colores que aparecen. Ahora, para este experimento y comenzar por fin con la parte práctica, que es lo más interesante, creo, o mejor dicho, necesite dos hipótesis. La primera nos dice, el reflejar la luz en una superficie compuesta por agua que se encuentra aparentemente en un estado de calma puede provocar la difracción de la luz y generar un arco iris. Por cierto, antes de esto, los arcoíris tienen una clasificación enorme. Existen arcoíris de un solo color, en los cuales solo es la variación en la tonalidad de un color. También existen arcoíris refractados, arcoíris reflejados, arcoíris lunares que se generan por la luz de la luna, o mejor dicho, el rebote de la luz en la luna, que es de vuelta a la atmósfera terrestre, y también arcoíris solares, que son los que generalmente vemos. Existen también arcoíris en los atardeceres o en los amaneceres, pero no son tan interesantes, y arcoíris dobles, triples, cuádruples incluso, y arcoíris sesgados, o sea que solo se puede ver una parte del arcoíris. Ya va a ser muy interesante esta parte de dobles, triples y sesgados, porque en mi experimento al menos aparecieron un montón de estos arcoíris. Ahora también, la siguiente hipótesis es, la intensidad de los colores del arco iris depende de la intensidad de un rayo de luz al incidir en un recipiente con agua, que actúa como una representación de las pequeñas gotas de agua. Recordemos que en la parte de los arcoíris se decía que las gotas de agua que permanecen en la atmósfera después de la lluvia son las que ayudan a generar un arco iris. Entonces, ahora sí vamos con el desarrollo. Para desarrollar este experimento solo necesitamos un recipiente transparente. En mi caso utilicé tres: un vaso de whisky, un bol en forma casi de esfera, que es de cristal, y un vaso de vidrio. Además de que necesite agua y dos espejos, un espejo circular y uno rectangular. ¿Y qué son la parte de aquí? Los espejos. El agua, por cierto, es importante, y además nunca nos olvidemos de una fuente de luz natural. Si no se puede la fuente de luz natural o por alguna razón el sol no quiere colaborar, como me pasó a mí, necesitamos una habitación oscura y una linterna. En mi caso, la linterna es esta que tengo aquí en mi mano. Así que continuamos. Los resultados fueron los siguientes. Obtuve resultados muy hermosos y un montón de resultados porque los realicé cerca de 50 veces y tenía 50 videos, pero solo elegí los mejores para este video. Entonces, la primera parte es que solo generaba un pequeño arco iris, pero si lo reflejaba con un espejo, podía hacer que se magnifique. Y esa es una parte de las conclusiones que llegué. La segunda parte es que dependiendo la posición, porque yo lo apoyé a este bol en un bloque, si lo movía un poco más al borde, llegaba a obtener una parte en la cual se generaba sombras que a mi parecer no debían generarse, pero se generaban sombras, y además de que conseguía un bello espejo, un bello reloj de arena, o mejor dicho, la forma de un reloj de arena, que es aquí. Tenemos dos sombras y mi bello reloj de arena, además de que se sigue manteniendo un pequeño arco iris, pero debido a la unión de los colores en un solo punto, aparentemente es un rayo de luz, pero no lo es. Ya vamos a ver un video de por qué no lo es. Ahora, también tenemos otra parte interesante de la propia luz, y es que si yo cubría uno de los lados, el lado al que iba a aparecer el color es al lado al que yo cubrí. El lado en el que llega la luz no es el lado que se va a reflejar en este caso. Llega la luz por un lado y se difracta hacia el otro lado. Entonces, llega la luz por esta parte de aquí y se difracta haciendo que se genere en el lado de la sombra misma. Entonces, esta es una parte que me pareció interesante y una fotografía que fue bueno ponerla. Ahora, también tenía las siguientes partes de aquí. Estas son mediciones realizadas en diferentes horas del día. Esta fue en la parte de la mañana, en la cual se puede ver un arcoíris más pequeño. Esta fue aproximadamente a las 10 de la mañana. Se generaba un haz de luz, pero en todos casos aparecen arcoíris. En este de aquí es un poco más notorio los colores, además de que se genera un arcoíris doble y otro opuesto. Y además aquí se generan igualmente dos arcoíris, uno que parece una hipérbole,
mejor dicho, son como una gráfica de una hipérbole, pero en ambos casos hay dos arcoíris. El uno es demasiado claro, o mejor dicho, el uno presenta demasiada claridad y el otro es más opaco. Y también tenemos un arcoíris, mejor dicho, ya más circular, que este aro de luz de aquí no es un aro de luz, es un arcoíris demasiado pequeño. Vamos continuando. Como yo dije, si es que el sol no quiere colaborar, se puede realizar con una linterna. Y esto fue lo que pasó. Llené el bol de agua, puse un espejo en la parte de abajo para reflejarlo y que se pueda ver. Y esto fueron los resultados más hermosos que tuve. Por cierto, la linterna que ocupé contiene 12 focos LED, entonces por eso es el motivo de que la imagen sea así. Además de que también se presenta la interferencia de las propias ondas, que es muy similar al, en este caso, al experimento de Young. Entonces, genera igualmente partes en las que se pueden ver arcoíris, partes oscuras, arcoíris, parte oscura y así. Además de que va variando dependiendo cuán lejos se encuentra el bol de agua, el bol de cristal de la pared. También hay un video incluso de esta parte del bol porque no solo se genera esta parte de aquí. Si cambio la posición de la propia linterna a la fuente de luz, genero incluso patrones más hermosos. Y además en la parte cuando yo ponía sobre el bol, en el techo también se marcaban estos bellos arcoíris con esta forma que parecen un reloj de arena. Podemos continuar. Tenemos un poco más de fotografías, la imagen del reflejo del arco iris. Aquí ya lo reflejé contra el propio bloque. Y ya podemos ver que existe 1, 2 y 3 arcoíris. Ahí igualmente en esta parte de aquí tenemos unos arcoíris en forma de U. Así que podemos continuar. También encontraba que en algunas partes de lo que realicé se generaban arcoíris pequeños, bien pequeñitos, que son como se aparecen aquí en estas dos fotos superiores. Gracias al zoom de las cámaras pude obtener estos bellos arcoíris, no son pintados, es simplemente la luz. Y también que si era demasiado intensa la luz o demasiado fuerte, como se diría normalmente, no sé, una parte del arcoíris incluso ya solo viene a ser como la propia luz, pero uno de sus extremos sí nota los propios colores del arcoíris. Por cierto, un arcoíris siempre va a tener los colores violeta adentro y los colores rojos o tomates en la parte de afuera. En todos conservamos esta misma parte de aquí. El violeta nunca está afuera. Podemos ver aquí, el rojo está más afuera y el violeta está dentro, o en este caso el azul. Entonces vamos continuando un poquito más. Tenemos ya por fin los videos. Y este es el video más interesante, en el que cambiaba un poco la posición y obtenía diversos arcoíris incluso, que parecían más como el propio fuego. También tenemos otros que generé, que son estos que se ven aquí, en los cuales ya podemos apreciar un poco más los arcoíris, pues, debido a que hice zoom. Y también muestro la parte del techo, comprobando de que no son dos fotos diferentes, sino es una sola estructura que se generó. Además de poder mostrar un poco de los dibujos que he hecho en el cuarto. Ya, igualmente, en ambos casos son dos cuartos diferentes que se notan los mismos patrones, así que no eran diferentes. Ya, ahora tenemos los experimentos que realicé. Como sí dije, sí los realicé con el vaso de whisky y el vaso de agua. Hay un problema, que si los ponía normalmente, como hice con el bol, no sacaban un arco iris. Tenía que inclinarlos para que aparezca un pequeño arco iris como se aparece aquí. Lo inclino y recién ahí comienza a aparecer un pequeño arco iris. Lo mismo sucede con este vaso de aquí, pero debido a la estructura de la base, generan arcoíris de diversas formas, como es lo que se puede observar aquí. Sí, se generan, yo llegué a contar hasta 16 arcoíris pequeños, incluso se generan en la parte del bloque. Y en este caso también intenté reflejar el arco iris, haciendo que se ponga en el muro. Si se refleja, si se fija bien uno, puede ver la parte. Además de que en este caso interfería el vaso de agua. Y es interesante porque al momento que se acerca la luz al borde del vaso, o sea, tangente a la curvatura del vaso, se pierde la luz, mejor dicho, se bloquea o aparece una sombra. Se genera una propia interferencia que es tal y cual como se ve la imagen. Entonces, es una parte interesante de lo que pude también obtener, que hay una interferencia cuando la luz llega en forma tangente al borde del vaso.
Ya, regresemos una parte más. También tengo otros videos en el cual dije que colocando en la parte en la que había demasiada luz, puedo generar un pequeño arco iris que es tal y cual como se genera en esta imagen, en este video de aquí. Podemos ver un pequeño arco iris en la parte donde había más luz. También hice una parte en la que interfería con la propia onda de agua y los arcoíris se siguen manteniendo, incluso se generan más arcoíris debido al movimiento del agua. Otro incluso en el que si yo levantaba, o mejor dicho, aumentaba la longitud que existía entre la superficie a reflejar, el arco iris comenzaba a hacerse más y más grande, que es tal y cual como se muestra en este video de aquí. Y lo mismo sucede con la parte de acá abajo. Mientras más lo alejo, más grande se hace el arco iris y también sigue con la parte de la vibración debido a las ondas. Ahora, también tengo estos otros experimentos de aquí en el cual reflejé el arco iris mismo por el propio bol, que es este video de aquí. Lo reflejé a través, no puse el espejo dentro y solo reflejando ya podía ver dos arcoíris. El uno que estaba con una curva abierta hacia arriba y el otro una curva abierta hacia abajo. Y ahora puse el espejo dentro del agua y reflejé un arcoíris pequeño, pero este arcoíris iba variando su forma dependiendo yo cuánto más lejos proyecté la luz. Aquí está el ejemplo. Si se afina bien la vista, se puede ver los colores del propio arcoíris. No es un haz de luz, son los propios colores que se puede ver justamente allí. Aquí en el final ya podemos ver los colores del arco iris. Ahora, por fin llegamos a las conclusiones. Obtuve 3 conclusiones, incluso puedo sacar más en base a lo que recién he explicado, pero el tamaño de un arco iris dependerá entre la distancia entre el objeto refractante y la superficie en la que se va a reflejar. Además de que la intensidad de los colores dependerá del color de la superficie. Quiere decir esto que si yo reflejo mi arco iris en una pared verde, unos colores se van a ver más claros que otros. Y igualmente, mientras más lejos yo ubique el arco iris, más grande, mejor dicho, mientras más lejos yo ubicaba el bol de cristal, más grande podía ver el arco iris, pero bajaba un poco la intensidad. Y como dije, como viene en el siguiente punto de la conclusión es la cantidad de luz y de reflejo pueden atenuar o aumentar la visibilidad de un arco iris e incluso lograr que desaparezca. Como dije, si el sol no acompaña o podrá ser un bello día, pero no se genera una intensidad necesaria, el arco iris no podrá ser muy bien captado por el ojo humano y peor aún por una cámara. Igualmente, si es que lo reflejamos o queremos observarlo en una pared que es demasiado blanca, quedará como una mancha brillosa y no se verán los colores. Entonces también el material que se va a reflejar es interesante aquí. Y finalmente, el agua por sí sola es capaz de formar un arco iris. Así que no necesitábamos un espejo, el espejo sirve para hacer un arco iris refractado, que son los arcoíris que aparecen en los ríos o en los lagos. También tenemos, bueno, continúa con esta conclusión, nos dice que es capaz de formar un propio arcoíris, solo el agua, siempre que se encuentre en un ángulo ideal. El ángulo es vital para la formación de un arcoíris, debido a que en estos arcoíris, mejor dicho, llega el haz de luz y es rebotado. Entonces, a veces no se puede generar. Y mismo que dependerá aparte la forma del agua, no importa qué forma tenga el agua, se va a generar siempre el arco iris curvo, como hemos visto. Entonces, aunque los objetos redondos, por cierto, los objetos redondos tienen más posibilidades de que generen un arco iris, o como dije en los vasos de agua, toca inclinarlos un poco para que se logre ver el arco iris. Y finalmente las referencias bibliográficas, que es los materiales en los que yo busqué para realizar este video. Esta ha sido mi presentación. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima.